gracias por esta hermosa mañana, gracias por la bendición que usted nos da de poder estar aquí y de estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno para con nosotros, usted nos ha guardado, nos ha cuidado, Señor, y nos ha enseñado su palabra cada domingo. Y permite ahora que esta porción de la palabra sea de bendición para nosotros y que sea de provecho. Y como hiciste con esos caminantes de Maús, abre nuestros ojos para poder entender las realidades y las verdades espirituales que están en tu palabra, Señor, para poderlas creer y aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta predicación tiene 4 partes. La primera es una pequeña introducción. La segunda es los antecedentes. Bueno, el tema es el despertar espiritual o el avivamiento, como ustedes lo quieren llamar. Despertar espiritual me gusta más. O avivamiento. La segunda parte son los antecedentes, o sea, lo que ocurrió antes de ese encuentro con el Señor. La tercera parte es el momento, o sea, el instante donde ocurrió ese despertar espiritual, y después están las reacciones de ese despertar espiritual, o sea, lo que ocurrió después. Vamos a leer el pasaje. No vamos a leer lo completo, sino por partes. Está en Lucas 24, 33 a 35. Vamos a leer primero de los versos 13 al 25. 24, 13. Lucas 24, 13. Dice: y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese esas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, comenzamos con la introducción. Un despertar o un avivamiento es una transformación o una renovación o una reformación de una persona o de un grupo de personas. Aquí habla de 2 personas, que ocurre en un momento específico y que es motivada por Dios y para Dios. O sea, nadie puede tener un despertar espiritual si no viene dado por Dios y si no es para Dios, o sea, para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este pasaje habla en el contexto de la resurrección. Este capítulo 24, así como los últimos de los evangelios, hablan sobre la resurrección, y en el caso de Mateo también sobre la ascensión de Jesucristo a los cielos. Pero me llama la atención, y a muchos también, que siendo estas 2 personas no conocidas, esta es
la porción más larga de la resurrección. O sea, son muchos versículos para dos personas que no eran apóstoles ni eran líderes prominentes, incluso uno ni su nombre dice, o sea que no se sabe realmente quién es. Uno era Cleofas y otro no se conoce su nombre. Y eso también es una reprensión del mismo Señor Jesucristo a esas personas que, conociendo la verdad, también pueden tener en su corazón dudas, ignorancia o confusión, porque ellos conocían a Jesucristo, pero sin embargo estaban llenos de ignorancia, de duda y de confusión. Y el Señor, si es bueno y misericordioso, que es en su agenda de ese tiempo resucitado que duró en la tierra, Él tomó tiempo para que esos dos discípulos, que no conocemos nada de ellos, pudieran entender todo lo relacionado con la persona de Jesucristo. Esto me enseña a mí que el despertar o el avivamiento espiritual no tiene que ser a personas con una posición necesaria de liderazgo. O sea, no tiene que ser al pastor, no tienen que ser a los líderes, porque esas dos personas, uno ni su nombre se sabe, no eran ni apóstoles, ni se ve en el día a día actuando con nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Probablemente estaban porque eran discípulos, pero los evangelios no nos dicen nada acerca de esas dos personas. Y muchas veces nosotros esperamos que el avivamiento y el despertar espiritual comience con el otro. Y eso es un error. Eso es un error porque el avivamiento espiritual no solo debe comenzar conmigo y no esperar que comience con el pastor que es el líder o con el profesor de escuela dominical, puede comenzar conmigo porque el avivamiento espiritual o el despertar espiritual no solamente afecta a la vida de la iglesia, sino que afecta tu vida y tus relaciones más cercanas. O sea, usted puede tener un despertar espiritual y ser de buen testimonio en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia, con las personas en tu vecindario, en tu comunidad. Otro asunto también que es bueno destacar, que uno piensa que el avivamiento espiritual es algo como grandioso, como algo místico, como algo mágico, como algo que esa persona tiene un fuego tan inmenso que tiene que hablar en lengua, que tiene que estar 24/7 predicando, que está en la calle con un megáfono. No necesariamente. Estas dos personas sencillamente recibieron esta iluminación espiritual de Cristo y lo único que hicieron ellos fueron, al final, lo vamos a ver, levantarse, ir a Jerusalén y compartir lo que le había sucedido con los otros que ya habían visto al Cristo resucitado. No hicieron más cosas, no se dice que fundaron iglesia o que fueron, sino ahí se quedó, pero sí realmente esto impactó su vida. Entonces, esa es la introducción. Lo más importante es que nosotros podemos saber la palabra, pero ser ignorantes de muchas cosas. Podemos saber la palabra, pero estar confundidos en muchas cosas. Y podemos saber la palabra, pero tener dudas. Y por eso es necesaria esa intervención de Jesucristo en nuestra vida para que nos aclare las cosas. Y la segunda verdad de la introducción es que esto ocurre a cualquier persona. A cualquier persona, no importa su posición, su lugar, si es conocido o no conocido. Y se ve aquí la importancia que le dio nuestro Señor Jesucristo, que es el pasaje más largo de la resurrección registrado en los evangelios. Entonces vamos a ver ahora los antecedentes. ¿Cómo estaban esos dos discípulos de Jesucristo, Cleofas y su compañero, antes de ese momento cuando la presencia de Jesucristo en medio de ellos hizo el cambio y lo despertó
espiritualmente. Vamos a leer, por ejemplo, algunas cosas de los capítulos que ya hemos leído. Dice así el verso 3. He aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, como 10 kilómetros y medio aproximadamente, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, porque la muerte y crucifixión de Jesucristo fue un acto que conmovió a toda la ciudad de Jerusalén y a toda la vecindad de por ahí de Jerusalén. O sea que fue algo que no pasó desapercibido. Y ellos estaban hablando de esas cosas. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Me encanta ese verso porque el Señor es el que toma la iniciativa en todo y se toma el tiempo para acercarse y caminar con nosotros. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una persona que no tiene un despertar espiritual es una persona que está triste. Aunque hay momentos de tristeza, claro. Pero una condición permanente de una tristeza, eso no viene del Señor. O sea, porque el Señor nos manda a estar alegres, a estar gozosos, a estar agradecidos. Claro, habrá momentos en que vamos a llorar. Claro, como vimos la semana pasada, que el mismo Señor Jesucristo lloró cuando Lázaro murió. Pero hay personas que están tristes constantemente. Hay personas que están tristes. Esta palabra triste en este versículo significa desanimados, desilusionados, desencantados, decaídos, desesperanzados. O sea, un creyente no debe ser una persona que viva en una condición interna de derrota, en una condición interna de un desánimo constante, de una depresión constante, de una situación interna que no le deja ver lo que Jesús mismo está acercándose a ellos y está caminando con ellos. Otro asunto que el mismo Señor Jesucristo dice es que sus ojos estaban velados. Cuando tú estás en esa situación de tristeza, de apatía, de desánimo, de desesperanza, tú no puedes ver nada. Tus ojos están velados, o sea, tú no puedes contemplar ninguna de las realidades, promesas que hay en la palabra y que son de aliento y de ánimo para tu vida, porque tú estás turbado. Y una persona turbada, con dudas, con tristeza, tiene los ojos velados, tiene los ojos que no puede ver. Eso pasó, por ejemplo, en Génesis 21, cuando Agar e Ismael fueron despachados lejos de la casa de Abraham y Sara y fueron al desierto. Agar llegó a una situación en que Ismael se estaba muriendo y ellos también porque no tenían agua para beber, dice la palabra de Dios. Y ella dice que se apartó para no ver cuando Ismael muriera. Y dice que cuando vino la intervención divina, Dios le abrió los ojos y ella vio que había una fuente de agua. No fue que Dios creó la fuente de agua estaba ahí. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios abrió sus ojos y ella pudo ver el agua ahí. Dice Génesis 21, leanlo más adelante. Y entonces pudo ella vivir y su hijo también, porque había una promesa para Ismael que él también iba a llegar a ser una nación grande. O sea que muchas veces la solución de nuestros problemas, la solución de nuestras dificultades están aquí en la palabra. Pero si nosotros tenemos los ojos velados, no podemos ver nada. Lo segundo, muy interesante, es que estas personas pensaban que Jesucristo era un forastero. Fíjense bien lo que dice el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ellos, bueno, sus ojos estaban velados de una manera, ¿verdad?, para que no le conocieran, pero muchas veces nosotros tratamos a nuestro Señor Jesucristo como un forastero. Solamente lo queremos los domingos en la mañana, pero de lunes a viernes, de lunes a sábado, le decimos con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, no te metas en nuestras vidas. O sea, lo tratamos como alguien extraño. Cuando un extraño va a mi casa, por ejemplo, y me toca el timbre, yo no le abro. O sea, yo hablo desde el balcón. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es? Y él me dice, y ahí yo decido. Entonces, muchas veces tratamos a Jesucristo así, como un forastero, como alguien extraño. Es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Es nuestro Señor solamente los domingos, cuando estamos frente a los hermanos, pero en los negocios, en los estudios, en las relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, Él no es nuestro Señor. Entonces estamos tratándolo como un forastero, como alguien que no tiene cabida en nuestras vidas. Es lo mismo que pasó en la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Ellos se creían tan ricos, dice la palabra de Dios, que ellos se creían tan ricos que decían, no tenemos necesidad de nada. Y el mismo Señor Jesucristo estaba fuera de la iglesia, que tuvo que decir, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y yo conmigo, y él conmigo. Y muchas veces tratamos a Jesucristo, a nuestro Señor, así. O sea, no le abrimos todo nuestro corazón, no le entregamos todos nuestros proyectos, no dependemos de Él porque lo tratamos como esos, como un forastero. Hemos visto ya la tristeza, los ojos velados, el forastero. También ellos tenían conocimiento de Jesucristo, pero un conocimiento limitado. Fíjense bien lo que dicen los versículos 19. Dice, entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, ellos tenían conocimiento de Jesucristo, pero tenían un conocimiento limitado de Jesucristo. Porque Jesucristo en ese versículo 25 y 26, en el 26 sobre todo, la aclara, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, le faltaba eso, que Él iba a resucitar, pero que su reino no iba a ser de este mundo, sino un reino espiritual y un reino eterno. Muchas veces nosotros tenemos conocimiento limitado porque somos muy vagos para estudiar la palabra. Sabemos de todo. De nuestro trabajo somos unos leones y vamos a congresos y vamos, pero en la vida espiritual sabemos muy pocas verdades de la palabra de Dios. Pero si a mí me dicen, yo estaba en un congreso recientemente y aprendí muchísimas cosas de ultrasonido y todo eso y me mantengo al día leyendo y eso. Pero no, eso no tiene ninguna relevancia eterna. Eso es importante para la vida de aquí, pero no tiene relevancia. Entonces, muchas personas tienen poco conocimiento de Dios y de su palabra y se quedan ahí estáticos por años. No le interesa. No le interesa. Prefieren ir a otros sitios, prefieren no dar la milla extra para aprender acerca de Dios y de su palabra. Ellos sabían, oye, Jesucristo es nazareno, era varón profeta, era poderoso en palabra, lo crucificaron, pero se quedaron ahí, no sabían más. Y el Señor con una voz fuerte le dice, insensatos y tardos para creer. Ustedes no sabían que el Cristo era necesario que padeciese todas estas cosas y después ser recibido en gloria, se le faltaba esa parte. Y nosotros entonces duramos años en un enanismo espiritual, no crecemos. Y es por falta de conocimiento y de profundidad en las verdades de la palabra de Dios.
también ellos tenían una esperanza equivocada. No solamente estaban tristes y turbados sus ojos, no solamente veían a Jesucristo como un forastero, no solamente tenían un conocimiento limitado de Jesucristo, sino que tenían una esperanza falsa en Jesucristo. Fíjense bien lo que dice, mis ojos, lo que dice el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que le había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. O sea, ellos esperaban, como ellos estaban siendo gobernados, ¿verdad?, bajo el Imperio Romano, ellos esperaban que Israel, ese Mesías, resolviera ese problema de libertad y le quitara a Israel el Imperio Romano que estaba sobre sus hombros, pero esa no era la esperanza correcta. Y muchas veces nosotros tenemos una esperanza errónea. Tenemos esperanza en los hombres, tenemos esperanza en un mejor trabajo, en unos mejores ingresos, en un mejor gobierno, en un mejor país, y me quiero ir para Canadá y me quiero ir para Estados Unidos porque está mejor. No, esa no es la esperanza. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. El mismo Señor Jesucristo dijo que mi reino no es de este mundo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo muchas veces. El mismo Pablo, apóstol Pablo, dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. En la tierra las cosas van a ir de mal en peor. No cifremos nuestra esperanza, no gastemos nuestra vida en cosas terrenales porque esto va de mal en peor. Lo que nos espera es algo glorioso con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, y en eso es que debemos cifrar nuestra esperanza, no en las cosas de esta tierra. Entonces, finalmente, para terminar con los antecedentes, en la intervención de Jesucristo, Él les llama, como resultado de esas pláticas que ellos tuvieron, y las dudas y la ignorancia y la confusión que ellos tenían acerca de Jesucristo, de su palabra y de sus reinos, el Señor Jesucristo, que Él es bondadoso y misericordioso, claro, pero también era y es una persona muy clara que dice las cosas como son. Y le dice, entonces les dijo, oh insensatos, verso 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Palabras fuertes, insensatos y tardos de corazón para creer. Entonces, podemos decir que una persona que no está despierta espiritualmente, que no puede ver las realidades espirituales, es una persona insensata. El término insensato significa torpe o tonto. Ustedes saben lo que es una persona torpe, una persona que no puede caminar, que no puede manejarse a sí mismo, que no sabe defenderse. Es una persona torpe, tonta. Yo tengo muchas áreas donde soy torpe. En la tecnología, por ejemplo, yo no soy bueno. Entonces yo puedo decir que en esa área yo soy torpe. O sea, porque no soy diestro, porque me pierdo, porque me llegan... Bueno, por eso me hackearon el WhatsApp nosotros, por torpe. Porque esa no es mi área. O sea, esa no es mi área. Esa no es una de las habilidades que yo tengo como persona. Y yo lo reconozco. Entonces donde hay muchas cosas de celular y cosas, mejor busquen Orlando, porque yo no sé nada de eso, nada de eso, nada de eso. Entonces, eso es una persona insensata, una persona torpe. Entonces, una persona con un conocimiento limitado de Jesucristo, una persona que no considera a Jesucristo como lo que es y lo tiene como un forastero, una persona que sus ojos están velados, una persona que no ve más allá, que su esperanza está puesta en las cosas de esta tierra, es una persona torpe. Lo dijo el Señor Jesucristo. Es una persona torpe y tonta. La palabra tardo de corazón para creer tiene muchas cosas importantes que enseñarnos. La palabra tardo es una persona perezosa. O sea, es una persona que no hace ningún esfuerzo
por mejorar su situación. Si usted sabe que usted está enfermo, por ejemplo, el dengue que anda ahora, y tú ves que tus plaquetas están bajando, y tú te quedas en tu casa por perezoso, porque la cama está buena y quiero seguir durmiendo, entonces va a llegar un momento que las plaquetas te van a bajar y ya va a ser muy tarde y vas a sangrar y vas a morir, probablemente. Entonces, una persona tarda es una persona perezosa, negligente, una persona que no pone esfuerzo para remediar su situación, en este caso, de ignorancia y de confusión acerca de las verdades espirituales. Y dice ahí tardo de corazón, o sea que eso es un problema interno del corazón de la persona. Y para creer, o sea, para creer significa para tener fe en lo que dice la palabra de Dios, para creer que lo que dice la palabra de Dios es la verdad, es lo más conveniente, es la realidad más importante de nuestras vidas. Usted puede estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero si usted no cree, no tiene ningún valor. Ahora, si usted cree en el Señor Jesucristo y cree en su palabra, usted va a hacer lo que su palabra dice. Entonces, esos son los antecedentes, esa es la parte más larga. Entonces, ellos estaban resumiendo, tristes, estaban sus ojos velados, trataban al Señor como un forastero, tenían un conocimiento limitado de Jesucristo, tenían una esperanza errónea de Jesucristo y finalmente eran insensatos o torpes y tardos para creer o perezosos o negligentes. Entonces, la segunda parte es el momento en que ocurre el avivamiento. Acuérdense que el avivamiento o el despertar ocurrió hace mucho, porque el hecho de Jesucristo acercarse ya es la punta de lanza para comenzar el despertar. Pero en ellos vamos a leer de los versos 27 en adelante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El momento del despertar, o sea, lo que provocó en estas personas el cambio, la transformación, fue la lectura de la palabra. Ningún cambio espiritual va a venir a nuestras vidas por ósmosis. Tiene que ser por la lectura de la palabra. El Señor, en su sabiduría infinita, le hizo un review, un recorrido de todo lo relacionado a él, desde Moisés y los profetas. O sea, que incluyó todo el Antiguo Testamento. No sabemos lo que era, pero era un review muy interesante, que nos hubiera gustado estar ahí. Pero es la palabra de Dios. Y ellos no se aburrieron. A nosotros a veces nos aburre la palabra de Dios. O cogemos el celular, pero ellos estaban atentos, porque dice al final que sus corazones ardían. Eso lo vamos a ver más adelante. Ellos estaban atentos a eso que ellos necesitaban y que ellos estaban confundidos y que ellos estaban con dudas y que ellos estaban velados. Ahora el mismo Señor, que es el autor de ese despertar, con la palabra, le abre la palabra para provocar eso en ellos. Hermanos, no podemos menospreciar el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para el despertar espiritual, para nuestra vida espiritual. Dice Hebreos 4:12, todos lo sabemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. El Salmo 119, por ejemplo, está lleno de la palabra de Dios, pero dice el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 19 dice todas las excelencias y todos los efectos que produce la palabra de Dios en el hombre. O sea que la palabra de Dios es la clave, el estudio y la profundización de las verdades escritas en la Biblia son las claves para el éxito espiritual. No es el internet ni nada de eso, es el estudio sistemático de la palabra. Otra cosa importante que lo vemos ahí mismo es que ese estudio demuestra o muestra solamente a una persona que es el protagonista de la palabra. Dice claramente el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ese artículo, ese pronombre personal, él, se refiere a Jesucristo. Aunque hay muchos personajes interesantes y que tenemos que aprender en la palabra de Dios, pero todo apunta a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Él lo dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, vayamos cuando leamos la palabra de Dios, pensemos en nuestro Salvador y Señor. Pensemos en su persona, en su ejemplo, en su gloriosa y hermosa persona y todo lo que hay envuelto detrás de su vida en la tierra, de su muerte, de su resurrección, de su segunda venida, de su reino venidero. Todo apunta a Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Por eso él dijo, bueno, yo le voy a enseñar lo que dice la Biblia, no de Noé y de Moisés, sino lo que decía acerca de él. Esta fue la parte que más me gustó ahora, que es la petición de estas dos personas. Ellos estaban tan emocionados, tan conmovidos con lo que el Señor le enseñó, que fíjense en cuál fue la reacción de ellos. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Oigan, qué petición más sabia la de esos discípulos. Quédate con nosotros. O sea, quédate como el invitado especial. Y eso es lo que necesitamos, pedirle al Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros en no solamente la iglesia, con mi familia, con mi hogar, con mi trabajo, con mis decisiones, con mis planes, con lo que venga por delante, con la situación de mi sobrino, que no sabemos qué va a finalizar. Pero si tenemos al Señor con nosotros, sabemos que nos va a ir bien, sea cualquiera su voluntad, porque Él está con nosotros. El Señor, como dijo el hermano Elías, que predicó recientemente, a Zaqueo, ¿se acuerdan? Él le dijo, baja de ese árbol porque me es necesario quedarme en tu casa. ¡Qué privilegio! Y nosotros tenemos esa bendición y esa gracia dada por Él, porque no tenemos mérito, de decirle a nuestro Señor, quédate con nosotros. Hay un espacio especial para ti. Quédate con nosotros, quédate con mi familia, porque yo tiendo a ser triste, yo tiendo a no saber mucho de tu palabra, yo tiendo a la insensatez, yo soy perezoso, pero quédate conmigo para que me ayudes, quédate conmigo para que en mis luchas, en mis dificultades, tú estés conmigo. Dice Moisés en la vida de Moisés fue muy agitada y muy difícil, pero él lo dijo, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de aquí. El Salmo 119, una vez yo prediqué de eso hace mucho, dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Muchas veces estamos interesados
en las bendiciones de Dios. Muchas veces estamos interesados en las añadiduras de Dios, pero lo que debemos pedir es quédate con nosotros, que tu presencia esté con nosotros. Eso nos basta. Eso es lo más importante. Y eso revela que Dios quiere tener una comunión más cerca con nosotros, una intimidad más cerca con nosotros, una amistad más cerca con nosotros. ¿Se acuerdan de la semana pasada cuando María se quedaba ahí escuchando a los pies de Jesucristo su palabra? Esa es la misma actitud. Ella, mientras Marta estaba afanada preparando todo, ella tomó el mejor momento, el mismo Señor lo dijo, al quedarse al lado del Señor Jesucristo. En la presencia de Jesucristo hay tantas cosas buenas. Está su misericordia, está su gracia, está su poder, está su fortaleza, está su pronto auxilio, está su ayuda, está su sabiduría. O sea, es un paquete enorme de recursos que tiene el Señor y que están disponibles para nosotros. No seamos tontos, no seamos perezosos y pidámosles a Él, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Ok, aquí entonces ya vimos que hay que tener un conocimiento de la palabra debe estar centrada en la persona de Jesucristo. Ellos le invitaron a quedarse con ellos, pero aquí ocurre un cambio muy interesante y vamos a leerlos en el verso 29 y 30. Dice, entonces ellos dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Esto es un cambio donde se ve que ellos han cedido, estos dos discípulos, todo a Jesucristo. Porque normalmente cuando en esos tiempos, y ahora mismo también, cuando tú tienes un invitado, el invitado es el invitado. O sea, el invitado no tiene potestad de abrir nevera, ni de servir, ni nada de eso, porque un invitado se queda en un sitio y donde tú le dices que se quede, tiene que quedarse, aunque compartan. Pero aquí el hecho de que el Señor se sentó a la mesa y Él tomó la iniciativa de tomar el pan, partirlo, bendecirlo y darlo, es que Él tomó el lugar del anfitrión, como si Él fuera ahora el dueño de la casa. Como si Él fuera el dueño, y eso es lo que nos hace falta a nosotros, cederle a Jesucristo el control de nuestras vidas para que Él sea que tome la decisión. Y esos verbos recuerdan muchas cosas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, de su vida en la tierra. Él tomó su cuerpo, lo bendijo en el sentido de que esa era la voluntad de Dios. Él partió, o sea, murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Eso también ocurre, por ejemplo, cuando Él alimentó a los 5,000 en Mateo 14, donde dice que Él tomó lo poco que había, lo bendijo, lo dio a los discípulos, lo partió y ellos lo dieron a los demás. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, las cosas cambian. Porque antes quizás tú eras tacaño, agarrado, pero cuando Jesucristo está en tu vida, es para dar, es para bendecir, es para gastarte a ti mismo por amor de los otros. Por eso Jesucristo, teniendo todos los recursos, Él dice la palabra de Dios que Él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Porque Él todo era para los demás. Incluso dio su vida en favor de toda la humanidad. Y nosotros somos partícipes de eso hoy en día. Cuando el Señor Jesucristo entra en nuestra vida y toma el mando de nuestra vida, nuestro corazón se convierte en un corazón generoso y dadivoso. Un corazón que bendice, un corazón que vive para Dios, pero amando a los demás. Y ese es el cambio. Y en ese momento de ese cambio fue que los ojos de estas dos personas fueron abiertos.
Porque muchas veces nosotros decimos que somos creyentes, pero no me toquen mis cosas. Mis cosas son mías, no, yo no tengo nada, todo es del Señor. No tengo nada, todo es del Señor, y si el Señor dio, Él también puede quitar. Pero sigamos el ejemplo, como dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Yo he visto en mi vida personal que cuando yo doy, yo recibo más. Yo recibo mucho. Por ejemplo, no me gusta hablar de eso, pero yo tengo mucha ropa. Y a mí me regalan muchísimas cosas. Por eso me es fácil dar. Porque cuando yo doy, yo recibo. La familia de Patria, que son muchísimos en Nueva York, cada vez que vienen me traen camisa, me traen poloché, me traen ropa interior, me traen media, me traen chocolate. Y yo doy. No porque yo sea la gran cosa, no, yo no soy nadie. Sino porque dar abre la puerta para recibir. Cuando tú das, tú recibes. Entonces, vamos a ver lo que pasó con ellos. Entonces, dice más adelante, en ese momento, entonces, fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Oigan, cuando Jesucristo toma el control de tu vida, ¿qué pasa? Tus ojos son abiertos. O sea, tú ves realidades espirituales y entiendes. A mí habían personas que no me caían bien. Ustedes me ven así, de que mal, y dicen que sí o qué, pero no, a mí habían. Pero el Señor me ha enseñado que yo debo amar a todo el mundo. Porque cuando tú conoces el sacrificio de Jesucristo y que tú no eres digno de nada de eso, el Señor te abre los ojos para tú entender que el que está al frente tuyo no es tu enemigo. Es una persona que tú debes amar y enseñarle de Jesucristo. Es una persona que tú debes amar. Claro, yo tengo mi gente con las que me junto mal, pero trato, por la gracia de Dios, de ser, ¿verdad?, con todos de la misma manera. Porque cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida y cambia, yo tengo mucho que crecer todavía, pero cuando el Señor viene a tu vida y cambia y toma el control, tú ves, tus ojos son abiertos y tú ves realidades que cuando lo tenías vendado, no la veías. Tú ves personas que tienen necesidad no solamente de salud o algo, sino una necesidad más profunda, que es la de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, cuando fueron abiertos los ojos de ellos, ¿qué fue lo primero que ellos vieron? Les reconocieron, dice la palabra de Dios. El despertar espiritual viene cuando tú reconoces al Señor Jesucristo. Ayer en el almuerzo misionero me sentí tan complacido porque Patria y yo estábamos sentados con unos misioneros mexicanos que están en Haití. Y estábamos hablando ahí. Y la hermana, y Patria estaba preguntando, porque Patria es como una abogada, le gusta preguntar. Y estaba preguntando muchos detalles de los viajes a Haití. Y esa señora en todo mencionó a Jesucristo, cómo el Señor le había dado una bicicleta, cómo el Señor le había cuidado, cómo el Señor le deja cruzar la frontera. O sea, ellos reconocieron a Jesucristo en todo, hasta para entrar de un país a otro. O sea, ellos reconocieron, y eso es el avivamiento, es reconocer que Cristo está presente en cada aspecto de nuestras vidas, porque le hemos pedido, como lo hicieron ellos, quédate con nosotros. Y finalmente, para el avivamiento o para el despertar espiritual, el verso 32 dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, podemos definir que el efecto principal de eso, de permitir que el Señor se quede, que tome control de nuestras vidas, que nuestros ojos sean abiertos y que entonces le podamos reconocer, el efecto que va a producir es un fuego en nuestro corazón, un ardor. Dice un comentarista
que eso de arder es un fuego abrumador y consumador. Es cuando usted se entera de una buena noticia, de una excelente noticia, y usted no se aguanta, tiene que llamar a alguien para contarle lo que ha pasado. Ustedes han recibido noticias así buenas, que no podemos estar tranquilos, y si hay que llamarte a las 3 de la mañana, llamamos a esa persona, porque es tanta el gozo, la alegría que hay en nosotros, que tenemos que compartirlo con nosotros. Que tenemos que, cuando Carlos David, por ejemplo, pasó ese examen, un examen dificilísimo que tenía, y el hermano Danilo lo ayudó, y estaba luchando por una C. Yo le digo C de campeón, ¿para qué? Porque C de campeón. Y la pasó en B. Yo llamé a Danilo de una vez, le escribí y llamé a doña Blanca que estaba orando, y él mismo, y él se levantó sorprendido. O sea, no lo creíamos. O sea, eso es arder el corazón, es algo que te consume, que causa algo tan fuerte en nuestro corazón que tú tienes que compartir. Hace ese efecto la palabra de Dios en nosotros. Hace ese efecto la presencia de Jesucristo en nosotros. Hace ese efecto el reconocimiento de Jesucristo en cada aspecto de nuestra vida. Cuando el Señor nos responde sí o no, hace ese efecto en nuestras vidas. Nuestro corazón hinchado de fuego que nos consume, que no, nos deja sin otra opción que compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y fíjense bien que eso, ahora ellos reconocen que era desde el principio. Ellos estaban velados, pero ahora dicen ellos que siempre el Señor había estado ahí, dice, cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ahora vamos a la tercera parte, que son las reacciones del despertar espiritual, porque si no hay una reacción, una respuesta, entonces de nada vale tener un avivamiento. Si tú te vas a quedar estático en el mismo lugar, no, de nada vale tú descubrir verdades espirituales o haber invitado a Jesucristo si tú no vas a salir a divulgar eso que te ha pasado. Y a ellos le pasó 3 cosas que son acciones. Lo primero que ellos hicieron, dice el verso 37, y levantándose en la misma hora, y levantándose, era de noche. El término levantarse es muy enfático y significa que tenían que irse ahora mismo. Habían caminado 10 kilómetros, ya era de noche, allí no había luz, ni había carretera buena, ni nada de eso. Pero eso que le pasó fue lo consumió tanto, fue algo tan abrumador para ellos, fue un fuego tan grande que ellos se levantaron. El término levantarse quiere decir que tú tienes que dejar tu comodidad, tu zona de confort, no importa que sea la hora de dormir, no importa que ya es tarde, no importa que quizás ellos tenían familia, no lo dice la Biblia, pero quizás tenían familia o algo así, pero ellos levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Pero muchas veces nosotros sabemos verdades espirituales, reconocemos que Cristo está y nos quedamos estáticos. Pero ellos no, ellos se levantaron. Ese fue el inicio. Ellos no podían quedarse igual después de ese encuentro con Jesucristo. Y dice ahí que volvieron a Jerusalén. El término volvieron es caminar. Y denota una acción ya. Levantarse es como la acción inicial. Volver es caminar, es como la acción continua hasta llegar a un destino, que en este caso era Jerusalén. Y si vamos a nuestra vida como creyentes, levantarse es el paso inicial y volver a Jerusalén sería como ese trayecto de vida de aquí hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que estemos en la Jerusalén celestial, hasta que estemos en la presencia de Dios. O sea que el cristiano debe ser una persona activa en la fe. El cristiano no es una persona estática, que se queda acomodado,
que se queda en el sillón echado, perezoso, como dice él, tardo para creer de corazón. No, el cristiano es una persona que está caminando, que está deseando llegar a Jerusalén, pero que en el camino está en acción, hablándoles a otros acerca de Jesucristo. Y después, al final, ellos compartieron y dice, y hallaron a los 11 reunidos, ya Judas no estaba, ni Matías había llegado, y los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, ellos fueron a un grupo de personas que estaban en la misma situación de ellos, estaban también despiertos espiritualmente y están hablando de la resurrección de Jesucristo. Qué tema más bonito, hablando de Jesucristo, de que había resucitado, de que había aparecido, pero nosotros podemos hablar de eso, de que el Señor viene, de lo que nos espera, de la gracia de Dios. Hay tantos temas que podemos hablar entre nosotros. Pero ellos fueron y encontraron ese grupo ya avivados, reunidos, y entonces se mezclaron con ellos y compartieron todo lo que había pasado y cómo reconocieron a Jesucristo cuando partió el pan. Hermanos amados, les invito a que sigan leyendo la palabra y que estudiemos toda la palabra de Dios, porque ella es la única fuente que nos va a ayudar en nuestro despertar espiritual. Vimos la introducción, que es a dos personas, no tiene que ser a una persona en especial, a dos personas que sean creyentes. Vimos los antecedentes, o sea, ellos estaban al principio tristes, sus ojos estaban velados, trataron a Jesucristo como un forastero, tenían un conocimiento limitado de Jesucristo, tenían una esperanza errónea de Jesucristo, y Jesucristo resume esto llamándolos insensatos, o sea, torpes y tardos para creer, o sea, perezosos, negligentes. El momento donde ocurrió el despertar espiritual, todo comenzó con la palabra de Dios. Cuando Él, desde Moisés y los profetas y toda la Escritura, le dijo lo que hablaba de Él, de Jesucristo, acerca de sus padecimientos. Y ellos, al quedar tan conmovidos y tan interesados, le pidieron, quédate con nosotros. Y Él entonces, en ese momento, cambió de invitado a ser el anfitrión. Y ahí entonces, al ellos cederle su vida, entonces sus ojos fueron abiertos y reconocieron que Jesucristo era ese que estaba ahí, el Jesucristo resucitado, y eso lo mostraron ardiendo su corazón con un fuego quemante, abrasador, abrumador, que no lo dejaba estar quieto. Y por eso ellos a esa misma hora se levantaron, volvieron a Jerusalén y fueron donde estaban los demás hablando de la gloriosa resurrección de Jesucristo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.